Al Dio daré mi alma por ver tu cara morena. Al Dio daré mi alma. Por la tu puerta yo pasé, yo la topí cerrada, la llave dura yo besé, como besar tu cara. La llave dura yo besé, como besar tu cara. Si tú de mí te olvidarás, tu hermosura piedras, ningún niño te endeñará, en los mis brazos mueras, ningún niño te endeñará, en los mis brazos mueras. Abre este abajur bijou, abre la tu ventana por ver tu cara morena. Al Dio daré mi alma por ver tu cara morena. Al Dio daré mi alma. Queridos amigos, venidos en buena hora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al-Had. Este mes de mayo, nuestros encuentros de Al-Had viajeros, porque a semana atrás estábamos en San Francisco y ahora estamos en Washington. Así que estamos con los encuentros en viaje en juntos. Tengo que regraciar, estamos en la casa de nuestro querido amigo y Hazán Ramón Tassad. Él nos dio la posibilidad de estar aquí en su casa, así que le regraciamos muy mucho y le mandamos un grande besico. Y como cada semana, vamos a partillar nuestro ecrán para contaros en qué programa estamos y todo lo que va a venir. Estamos hoy en nuestro programa 272. Le vamos a dar la bienvenida en bonora también a nuestro querido amigo Zamir, que nos va a contar qué va a venir y todos los saberes que tenemos cada semana para vosotros. Zamirico, venido en bonora. Merci, shalom, shalom. Shalom, El Al-Had, shalom. Mm, Vamos a... el Al-Had en Vinien, el 24 de mayo, tenemos un programa especial en presencia de... no. Es de... en Haketia, Kavod al diccionario de Haketia de Isaac Ben Arosh, Zichrono Libraja. De Balabaya tenemos a Lina Amselem y de Musafía tenemos a Alegría Ben Arosh Albo. Esto es el Al-Had 24 de mayo. Para meldar artículos y haberes y conocer actividad... Estamos en otro continente, entonces estamos con demora. Ya vamos, ya vamos. Para ver artículos y haberes y conocer de actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del Had, puedes visitar sefarad.com. Para recibir el boletín semanal de Baldes, puedes vos enregistrar en el atadillo que tenéis en el ecrán y para recibir por WhatsApp puedes escribir el número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios y más fílmicos, puedes entrar en nuestro canalico de youtube.com/sefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sfarad.com/encontros, que nuestro Zoom, mismo si todos lo hacemos de baldes, tiene sus chicos costes que tenemos de cubrir. También nos ayuda muy mucho si puedes colaborar haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Merci, Samir.
Entonces, hoy vamos a presentar por la parte del Centro Sefaradí de Estambul, Darsar en ladino, muestra Balabaya, la querida amiga Karen Sharjón, y su musafir, el Rav Isaac Alaluf. Le vamos a dar la venida en bonora a Karen. Karenica, esperamos que este Zoom va a rebujir y no se va a cortar. Venida en bonora. Inshallah, inshallah, Lilika, inshallah. Bienvenidos a todos. Estamos todos muy contentos de ver a toda la asistencia. Y hoy tenemos un musafir muy valutoso, para mí muy valutoso, el Rav Isaac Alaluf, que somos amigos desde mucho tiempo y que ahora es uno de mis autores y hablantes del ladino, que es muy importante hoy de tener un Rav tan mancebo y que habla tan bueno el judeo español, que ya estuvo aquí unas veces, creo, en la semana pasada, ¿no, Isaac? Con el Rab al-Nekabe. En el café estaba como mirando, solo que estaba Ah, mirando por un cierto tiempo. ok, Antes de bastante tiempo yo era de nuevo musafir del Rav eh, en el café. Una vez ya fui el musafir de él. ok, ok. Ama, hoy vamos a hablar de, bueno, una cosa que me acuerdo de mi chiquez, y probablemente tú también de tu chiquez, que cuando íbamos a al Cal, los rabinos siempre darsaban en ladino. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Antes, quiero que te conozcan todos como uno de nuestros rabes del Betín. Isaac, contamos de tu vida un poco en Izmir en adelante, porque ya sabemos que sos de Izmir. Y después viniste a Estambul y sos el rab de Estambul también. Merci mucho, Karen. Buenas noches para todos, buenas tardes y buenas de mañanas, justamente porque estamos en lugares diferentes. Queridos míos, yo nací en 1964. Lo que he dicho Karen, no sé tanto de jeune, ya pasé los 60, ma Estamos hasta los 100 y 20. Lo salió para escapé me di en la escuela judía, después estaba me dando en las escuelas públicas, y en la universidad me daba microbiología, también biología en juntos. Cuando no tuve hecho para laborar en este sujeto, yo venía de una familia tradicional. Mi padre, Rabbi Simon Aluf Shalom, era uno de los Hazanim en Izmir, un Hazán maravilloso. También la familia de mi madre, que viva muchos años y buenos, Keti Alaluf, ella también viene de una familia muy tradicional, que su padre, Aluf Shalom, era el Kabar Bashi, que es grande de los Kabarim en Izmir, Jacob Shuhami Alaba Shalom. Por esto yo me engrandecí en una familia tradicional. Después de cierto tiempo que no estaba topando hecho en la comunidad de Izmir, el presidente que se llamaba Joseph Ezel Alaba Shalom, me dijo si quiero ir a la Yeshiva Yerushalayim para estudiar, hacer sofer, mohel, shochet y otras cosas, y profesor de hebreo. Me vino lo chic, y también me fui a Israel por hace 2 años. En esos 2 años, profesor de hebreo y de religión del Har Zion College que estaba en Gush Etzion. Después torné y laboré en Izmir hace 9 años y es cierto en este tiempo yo me casé con una Más a vagar, Isaac, más a vagar, no corrias. pequeño
Yo me casé con una hija de Bursa, más bueno, pegaremos. Una ahora está en la Alemania, en Berlín, está laborando allá, y otra está aquí en Estambul. En 2003 yo me quise ir a Estambul porque mis criaturas las quería que me den en la escuela judía de Ulus. También recibí una invitación de la escuela Ulus para ser profesor de hebreo y religión. Y así me vine de nuevo a Estambul. Durante este tiempo, la Sochnut, que había ahora también está laborando allá, señor David Ben Naem, me dijo que me debo de hacer un rabino. Por esto, de nuevo, 3 años me fui a Jerusalén, a la Yeshiva de Midrash Sefaradí. En 1997 recibí eh, la diploma de rabino, Smechat Arav, y después estaba elaborando en Izmir, en Estambul. Hoy, en el día de hoy, yo estoy laborando en el Betín del Rabinato de Turquía. También soy profesor de religión y hebreo en la escuela Ulus. También estoy laborando en el club de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. También yo soy Hamakal de las sinagogas de Neve Shalom y Shara Shamayim, que estoy morando yo aquí, cerca, cerca de Karen. Estamos vecinos, como vecinos estamos. Sí, sí, Afuera estoy, somos divinos. seis de vecinos. Eh, aquí la vida no es muy fácil, mas no es muy dura también. Bendito el Dios y alabado su nombre. Estamos laborando, estamos percurando para fraguar nuestro avenir con nuestra jeunesse, con nuestros hijos, elevos y tantos. Creo vamos a reuscir con el ayuda del Todopoderoso. Esto es verdad, inshallah. De tu boca a los cielos, Pasha. Amén, amén. Ahora, dicemos, espera, miraré las cuestiones. Sí, está diciendo cómo decidate de hacerte Rav. Ama esto ya hemos dichites. Ama, si quieres, Yo cuando estaba laborando como profesor de hebreo de Estambul, me estaban invitando también a las reuniones. Y después de este tiempo, me dijeron que yo debo de completar mis estudios en el Rabbanut. Y por esto, en invierno estaba laborando con mi rabino en Izmir, Alaba Shalom, Rabbi Nissim Bar Maimón de dicha memoria. Y después, para el verano, me estaba yendo a Jerusalén, estaba estudiando y pasando los exámenes allá. Por uno que está estudiando en Turquía y después pasando los exámenes en Israel, en Jerusalén, no es una cosa muy fácil. Dicho el yo, ya reunimos después de 3 años y recibí también la diploma. Durante este tiempo, allá pude conocer en el Centro Sefaradí, Sephardic Educational Center, que es en inglés. De todo el mundo estaba viniendo jóvenes para caminar a Israel, de Turquía, México, Argentina y muchos lugares. Me placía también de estar con ellos, de danzar a ellos en ladino, porque la lengua única que estábamos poniendo y los dos que estábamos hablando era el ladino. Era cosa maravilla de sentir que la jeunesse también estaban conociendo a lo manco. Los que estaban hablando en español también estaban conociendo el ladino. Y esto me estaba placiendo elaborar muy mucho, querida Karen. qué bueno, esto no me contaste a mí. Sí, ahora me vino al tino. Sí, ama esta,
quiero decir que tú antes ya tenías experiencia en danzar en ladino. Un poquitico diremos así. Un poquitico, un poquitico. Bueno, tú en tu chiquez oíste danzar en ladino. Sí, sí. En la sinagoga que yo me topaba, Shara Shamayim, que es en Izmir, eh, el Rabbi Nissim Bar Maimón, cuando danzaba en ladino. Nuestro profesor de bendita memoria, Shemuel Cohen, también danzaba en ladino. Yo me acuerdo de un señor, no era rabino, ama sabía mucho. Este se llamaba Jacques Suhami. Él también danzaba en ladino. Realmente estaba las derashot muy pesgadas, ma a lo manco ya podía entender. Una cosa me encantaba Entendiendo mucho, muy pesgadas, ¿qué quieres decir? porque cuando estaba hablando en ladino, los verbos estaban también en ladino y en francés. El francés mío no es muy adelantado, por esto no podía entender todo. Este, Eh, ¿hablaba en francés también o eh, mezclaba eh, ah, verbos del francés? bravo, muchos verbos mezclaba en francés porque la plupart en Izmir hablaban en francés, sabían el francés, por esto no los deranjaba. Ma a mí, malorosamente, que no sabía muy bien francés, estábamos empezando en inglés, por esto era un poquitico difícil. En las semanas entre Pesach y Shavuot, me acuerdo que venía Madame Esther Morges al Granate. Era también escritor en Shalom. Creo que tenía un libro de poemas, Dokuz Eylül, ya sabe, muy bueno, Karen. Ella era la sobrina de mi gran papá Jacob Shuhami Alav Shalom. Eh, Darzaba en ladino y un ladino maravilloso. Quitaba perlas de la boca. Era un grande placer, justamente un grande placer de oír, de sentir y también de entender lo que estaba hablando Madame Morges de Pirkei Avot. Como ya sabéis todos muy bien, entre Pesach y Shavuot tenemos uso de Meldar Pirkei Avot en las sinagogas. Eh, Cuando vinimos aquí puede decir dos, tres verbos del Pirkei Avot también, cuál lo hacíamos en Izmir y cuál lo hacíamos en Estambul. Si tengo tiempo, Karen. Cuando si Sí, sí, estoy sí, sí. alargando, me puedes decir, corta. No, Eh, no, ya estamos buenos. no te trabes, no te No, trabes. no. Continúa, Enrique. En Izmir empezábamos a meldar Pirkei Avot en ladino. Teníamos un libro en ladino que lo tradució Rabbi Nissim Bechar Alav Shalom de Estambul. Cada parágrafo, cada lugar meldábamos con un makam otro. Empezábamos con Evich, después Agema Shiran, Yuzam, Nihaven, todos los makames que los conocíamos. Ma en Estambul era un poquitico otra manera. Y hay pedazos de Pirkei Avot que ahora lo composaron y cuando tenías las notas y cosas maravillas estábamos sintiendo de Pirkei Avot. En este tiempo y en Estambul estábamos de Pirkei Avot, Amatar estábamos en turco porque no quedó nada. Que entienden en latino, ma en Izmir era un grande placer de sentir las derashot en latino. Y yo me acuerdo muy bueno que cuando yo era chica y cuando nos íbamos al CAL, todos los rabes, Rab Benveniste, Alaba Shalom, como estás diciendo, Rab Haleva, Rab Adoní, todos darzaban en ladino, todos. Y yo me acuerdo que mis amigos decían, ¿qué están diciendo estos? No estamos entendiendo nada. ¿De qué no hablan en turco? Y después de unos años, cuando ya éramos mancebos, empezaron todos los rabes a darzar en turco para que todos entendieran.
entiendan, especialmente la mancebés, que aquel tiempo no conocían más el ladino, conocían solo el turco. Muy justo. Sí, ama, yo me acuerdo una cosa muy buena, que cuando danzaban, el tema, el más importante, era que los rabes decían, no hagas fortas, no mostréis mucha riqueza, no mostréis, no hagáis, ¿cómo se dice? No gastéis muchas paradas para que la gente diga que sois ricos. No, 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 calladez, calladez. No hagas fortas, no hagas fortas. Esto era el tema el más importante. ¿Qué dices esto? En mi chiquez, cada rabino que danzaba o cada miembro de la comunidad que danzaba, lo que estás diciendo tú lo decían en otra manera, la misma cosa estaban diciendo, porque era un espanto también de no mostrar muy mucho, les parece que son otras cosas, por esto los para ellos que en la lengua que están entendiendo, eh, de no hacer como shit cortas, estar en una vida más más normal, lo que sabemos. Sí. El internet está Uy. Sí, muy mal. Isaac, puede ser, vamos a trocar, a meterte desde tu teléfono. ¿Estás oyendo? A ver si podemos... Y no tengo el otro. bueno, vamos a esperar un poquitico, Karen, que se entre otra vez. Está tan interesante lo que nos está contando. Aquí está, aquí está. Aquí estoy, Ya ya vino, ya estás vino. sintiendo. Sí, 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 sí. Ok, ok. Hoy está el internet, nos está ayudando el ayudando. internet. Eh, estaban hablando esto de una vida más minimal, de no a mostrar muchas cosas. Ma hoy enteramente se trocó los sujetos porque ahora todos ya sabemos cómo estamos viviendo en los lugares que estamos viviendo. Por esto, ama me acuerdo en Rosh Hashanah y Kippur con los presidentes y miembros de la comunidad salían para danzar o demandar cosas, decían al lugar que vaya a ir tanto bailes, tanto esto, tanto aquello, pagar a la comunidad las obras, empezaban a danzar encima. Ma cada año era lo mismo. Ma, como el tiempo se está trocando y las derechos se están trocando, la Mansebes no quiere sentir más mucho de estas cosas. Ellos se están interesando en otras cosas, como ya sabéis todos. Es verdad, es verdad. ¿Qué son, uy, sí, bueno, qué son las características de Darsar en cualquier lengua que sea? ¿Qué es lo que debes de hablar normalmente? Ahora, Darkstar no se embeza de un profesor o Darsar no se embeza de un libro. Darsar es de la experiencia que tenemos. A vagar se está engrandeciendo la oportunidad. Eh, Puedo decir esto, yo tenía un mazal grande, una grande chance, porque en mi chiquez pude sentir muchos darshanim, muchos que danzaban en ladino o después en turco y hablaban maravilla.
Después, cuando vine a Estambul, tuve el mazal también de estar con el rabino Moshe Benveniste, alaba Shalom, que a todos les placía. Yo me acuerdo de un conocido mío dicho, para oír, para sentir la derashá de Yom Kippur de Rabbi Moshe Benveniste, todos corrían a la Biukada. Era un grande cosa que estábamos enmeldando, en danzando o en sintiendo derashot, así se están empezando las personas a danzar. Uno que quiere danzar con todo antes de nada, debe de saber el sujeto muy bien. Si estás hablando de la perashá de la semana, sin meldar la perashá de la semana, sin estudiarla, es imposible de danzar lo que es menester. O si estás danzando en un sujeto en microbiología o otra cosa, si no sabes el sujeto o si no estás pronto para responder a las demandas, no apresta nada lo que estás afrontando. Por esto, para danzar se quiere un tiempo de aparejar, está justo, no, un tiempo de aparejar y después de repetir la derashá. Rabbi Benveniste me decía a mí una cosa de bendita memoria, si la derashá que aprontates, si no te está placiendo a ti, no la puedes hablar esta derashá a la gente. Si te, antes de nada debes de sentir y de esta derashá. Y así se puede danzar mucho más. Uno de los principios míos de día en día. ¿Puedes repetir esto porque se te fue el internet? De nuevo, Peque, lo que me han visitado y benveniste que he dicho, debes de tomar placer de la Shah y encima me estoy preparando, me estoy aparejando cada semana. Antes de nada, me estoy danzando de mí para mí. Y después estoy danzando en la sinagoga, en las que he ido. ¿Estás oyendo? Sí, 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 sí. Eh, bueno, en tus drashot, ¿tú das mensajes a la asistencia? Seguramente, derechar sin mensaje a la asistencia No vale. eh, no vale. Estoy dando aquí que, querida Rachel Amado, me está diciendo que se está cortando la voz. Si me puedes dar un minuto, quiero conectar también con el teléfono y abajar la voz del computer. Si me das un segundo solo. Sí, 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 está mejor porque está tan interesante. Queremos sentir todo lo que dices y se está cortando y nos quedamos sin sentir. Así que sí, claro, vamos a dar unos punticos para que puedas conectar con el teléfono y sentir mejor todos. Ahí está el teléfono. Ya viene, ya viene. ¿Estás sintiendo ahora? Sí, Ya me estás sintiendo, ¿no? Sí, sí. sí. Maravilla. ¿Qué, ¿ya está? Sí. ¿Está bueno? Sí, sí, Rachel dice hay eco, es que todavía no es capaz de conectar, tiene que quitar la voz del computer. La Ahora está tecnología escuchando. es esto. Ahora quita el mute a esto, del Agora está teléfono. mellor? Sí, más mucho. Mucho, maravilla. Eh, como me demandó Karen, justamente, si estoy dando un mensaje a la asistencia
como dije antes, sin dar un mensaje a la gente que están allá, la derasha no apresta para nada. Por esto, hoy estamos preparando, aparejando antes de nada Es la misma cosa, Isaac. Puedes decir y aparellar y preparar. Los dos son ¿qué? merci, porque mi profesora está aquí, Karen. Me estoy espantando de hablar una cosa errado. No. Isaac, ¿puedes meter el teléfono en el otro sentido? Esto, Sí. esto, bravo. Há muito mais melhor, não? Sim. Agora, aparejar una derasha es antes de nada. Quiero dar un ejemplo con la perasha de la semana. Antes de nada, lamento la perasha. Después miro cuál puedo hacer un contacto, lo que estamos viviendo hoy y con la perasha. La Torah que tenemos tanto maravilla que es, tanto hermosa que es la Torah, entender, meditar, estudiar, nos da un grande placer. Y por esto puedo aparejar un mensaje también a la asistencia, también un mensaje a los que están sintiendo y también un mensaje a los que no quieren sentir también. Esto entre los años que pasé, porque casi 37 años estoy laborando como profesor de hebreo y religión. En estos años ya tuve mucha experiencia de hablar y tuve muchos buenos profesores que me empezaron a mí y por esto les puedo dar el mensaje, lo que es menester a ellos. Una maravilla. Por ejemplo, cuando meldas la perashá, ¿la meldas en qué lengua? Cuando meldo la perashá, antes de nada, la perashá la meldo en hebreo porque no hay problema en esto. Es del original. Evet, ma cuando meldo los comentarios que hay allá, los puedo meldar también en inglés, en turco o en español y también en hebreo. Y hay muchas cosas, muchos libros, muchos públicos que, perdón, Publicaciones. publicaciones, sí, muchas publicaciones que están imprimando hoy en muchas lenguas. Uno que sabe una lengua como inglés o francés o en español, todos pueden entender, todos pueden mercar muchas cosas de la perashá de la semana. No solo de la perashá de la semana, porque los rabanim en el mundo entero están danzando cada día en muchas lenguas. Y esto es una ocasión grande para todos, para tomar, para mercar, para empezar, para estudiar la ley más mucho. Yo ahora te voy a demandar una cosa. Sí. La semana pasada, el Al-Haz, no pudimos hacer este programa contigo porque había el venimiento de la Bat Mitzvah de muchas chicas Sí. la ceremonia de Bat Mitzvah. Sí. Yo me acuerdo mi propia ceremonia. Ah, Era yo y 10 otras chicas en 1970 éramos las primeras 11 chicas que hicimos Bat Mitzvah en Turquía, las primeras. Y se hizo en el CAL de los italianos. ah, Sí, y fue unas, no sabíamos qué esperar de esto. Metieron a los 11 padres así y 11 madres así. Yo me acuerdo que mi madre lloró tanto que una sábana entera se mojó. Me había dicho que si sabía la hermosura de la ceremonia que iba a ocurrir, iba a invitar a toda la familia. Ama, como no supo, no había ningunos. Ama, nos vistieron de blanco, nos metieron coronas blancas y nos dieron una flor blanca en la mano
y nos habían empezado porque todos nosotras éramos elevas en el Mazik Torah y nos habían empezado canticas y chicas, ¿cómo se dice? Oraciones, chicas oraciones, etcétera, etcétera. Y el Jajam Bashi de Alor, David Aseo, estaba presente y nos dio regalos de libros de Torah que ainda lo tengo debajo de mi cama. Ainda lo tengo y lo pasé a mi hija. Esto. Y por esto, contamos ahora lo que se está haciendo de Bat Mitzvah, de las hijicas, porque un tiempo Eh, quedó y después empezó de nuevo. sí, quasi más de 20 años de la data que vine a Estambul yo, empezamos a hacer Bat Mitzvah y Bar Mitzvah con 2 clubes. Para las hijas empezaron en 2002, para los hijos empezaron en 2003. Después de la desgracia que fuimos en 15 de noviembre de 2003, que fueron niftar 2 jóvenes nuestros, Joel Coel Ulchech y también Annette Rubinstein Talú, una hija de 8 años. Trocaron los nombres de los clubes y dijeron Joel Bar Mitzvah Kulübü y Annette Bar Mitzvah Kulübü. Durante este tiempo, el club de Bar Mitzvah es 2 años. El primer año les estamos empezando todas las cosas merecerosas que hay para un Bar Mitzvah. De los Hagim, de las fiestas final, los usos que tenemos nosotros. Y a las hijicas estamos empezando los usos que es muy interesante para las hijicas. Aprontar la mesa de Shabbat, aprontar la casa para Shabbat, hacer jalá y muchas cosas y muchas leyes que es conectados con las hijicas. Después de este año, las hijicas hacen, ya sabes, al 12 años de Bat Mitzvah, un año antes de los mancebos. Y estas mancebas, estas hijicas, estas madres del futuro, están saliendo en Neve Shalom y están haciendo allá una gran ceremonia, están meldando, están cantando, están augurando todo bueno para todos. En Bar Mitzvah es otra cosa y hay 2 años. Primer año era cosas en general, más segundo año les estamos dando un profesor para que los apronte para el día del Bar Mitzvah, para meldar lo que es uso en Estambul como Ashrei, como Shema, como Elokai, Elokai Abotai y también la Perashá que le está cayendo a él. Cuando estaba yo en Izmir también unas cuantas veces hice lo que me está demandando la querida Rachel. Yo cuando estaba en Izmir unas cuantas veces hice Bat Mitzvah, cuando estaba yo profesor, y antes de mí, el Morequen unas cuantas veces también hizo Bar Mitzvah en Izmir. Teníamos este uso en Izmir, pero ahora, antes un año había una hijika solo que hizo Bat Mitzvah. Era cosa hermosa porque solamente esta hijika hizo Bat Mitzvah. Este uso no se baldó. ¿Ah? Regalada hijika. Regalada, Ken. Este uso no se baldó en Izmir, bien dicho él yo, y en Izmir y en Estambul estamos continuando a hacer Bat Mitzvah y Bar Mitzvah regularmente. Maravilla, maravilla. Ahora, lo que quiero que hagas sí. es hacer una drasha para nosotros. Ya sé que te taparejates. Un poco. Un poco, porque yo ainda no soy muy competente Estás de hacer, bastante competente, de hacer de la chancina en un punto. Me apronté unas líneas de escribir aquí y va a procurar a danzar
en latino que no estoy danzando de antes de muchos años, no estoy danzando. Escribir es otra cosa, querida Karen. Escribir Sí. es otra cosa, danzar es otra cosa. Es mucho Avagar, más avagar, difícil. yo, avagar, Vagar, avagar. vagar estamos hablando. Esta semana empecemos al libro de Bamidbar. En muchas cosas escribe en inglés y en francés numeri, de los números. ¿De qué se está llamando este libro Números? Es antes Numbers. de nada. Dos veces nos están contando en este libro. No sé si vos acordáis, muchos se acuerdan en Turquía, cada 5 años nos hacían a todos, nos contaban en casa, estábamos en casa, venía uno, nos escribía en un defter grande, esto se llamaba en turco nüfus sayımı, ama en latino, ¿cómo se dice? No sé. No sé, de Liliana, ¿cómo se dice? Census. ¿Eh? No te estamos oyendo. Censo, Censo. porque está contando cuántos hijos o cuánta parte de la familia hay. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta Sí, sí, gente? justamente, censo. Dos Y veces de había censo. también anécdotas de Sí, esto. sí. Venían a demandar cómo te llamas, etcétera, etcétera, cuántos años tienes, que ande estudiantes, y demandaban cuál es tu lengua maternal. Y normalmente las mujeres viejas que no sabían hablar en turco como Ben Adam, les demandaba a los hijos, ¿qué dicho? ¿Qué dicho? Y les decían, ¿qué es tu lengua maternal? Turcas. Sí, el turco. Es anécdota muy famosa esta. Que, no Sí, había yo me acuerdo de esto, esta anécdota. En este libro nos están contando dos veces. La primera es cuando hicimos de nuevo el contacto con el santo bendito él, un año después que recibimos la ley, y el segundo es antes de entrar a la tierra de Israel. ¿De qué nos están contando dos veces? El Rav Grande Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Volozhin nos cuenta muy importante una cosa. Los hijos de Israel en el desierto estaban viviendo una vida justamente solo de maravillas. Comer les estaba viniendo de los cielos. Agua estaba cada nada el pozo de agua adentro de ellos. Todo estaba, el santo bendito él los estaba guardando con nubes muy fuertes y así no estaban sufriendo ni del sol, ni de la tierra, ni de los animales dangerosos. Por eso es, estaban viviendo una vida llena de milagros. Mas esta vida no podía continuar cuando vinieron a la tierra de Israel, porque el santo bendito él nos hace las maravillas con un camino naturalmente, como que está en la natura. Nosotros no, en primero no podíamos entender si es un milagro o otra cosa, pero después cuando pensamos, nos viene al tino que es un milagro muy grande. Para pasar este tiempo, después de 40 años, nos contaron dos veces. La primera es para la vida dulce, todo estaba pronto. Comer pronto, beber pronto, vivir pronto, toda esa maravilla. Mas cuando entraron a la tierra de Israel, para comer deben de laborar, para vivir deben de guerrear, para beber deben de laborar, para estudiar, para buscar un avenir deben de hacer muchas cosas. Es por esto es que nos contaron dos veces en el desierto. Ya sabemos en la Perashá de Bereshit que el santo bendito él nos crió
también la oscuridad, también y la claridad. En el primer día nos dice, a la oscuridad llamó noche, a la claridad llamó día. Se hizo noche, se hizo día, primer día. En este primer día, Yom Echad, ¿de qué está diciendo Yom Echad? ¿De qué nos está diciendo Yom Rishon? Todos están hablando muchas cosas, pero una cosa que me han dicho de mi profesor de Izmir, Rabbi Shemuel Cohen, Alav Shalom, dicho, primer día había solo el santo bendito él. Los malachim, los ángeles, fueron criados en el segundo día. Por esto, para decir que había solo único el Dios santo bendito, y por esto hemos dicho Yom Echad. Cuando se apartó la claridad y la oscuridad, nos empieza una cosa muy interesante, Rav Netziv. Dice, la claridad es la vida llena de milagros. La oscuridad es laborar, sufrir, caminar, hablar, percurar, hacer todas las cosas menesterosas que existen. Y por esto, si miramos toda cosa, la claridad y la oscuridad en juntos nos está trayendo el día. Y por esto nosotros debemos de vivir así. También laborando, también sufriendo, también trabajando y también riendo, también llorando, también pensando. Muchas cosas debemos de hacer. Y así bien dicho el Dios, el santo bien dicho él, nos va a aclarar nuestros caminos. En la fiesta de Shavuot, todos cuando vamos a recibir la ley santa en el monte de Sinai, de nuevo, porque nosotros tenemos una tradición maravilla. Si era solo acodrar los días, las fiestas, si era solo acodrar, no podía continuar esa cosa 3.338 años. Ya, un libro no se puede meldar este carácter. Yo tenía en mi chiquez que me placía meldar libros 5 veces, 10 veces, 20 veces lo meldaba. Ma 3.338 veces este libro de nuevo meldar y meldar es imposible. Esto muy, muy, muy importante. Cuando estamos recibiendo la ley, cuando estamos saliendo de Egipto, en Pesach, noche de Egipto, cuando decimos, cada uno es obligado de sentir que está saliendo esta noche con todos juntos de Egipto. Por esto, nosotros estamos viviendo las fiestas. Y si quiere Dios, no, jueves a la noche de viernes, cuando vamos a tomar, cuando vamos a recibir, en estudiando, en meldando, en cantando la ley santa de mano de Moshe Rabenu, pastor fiel, como está dicho en la lectura de la ley. Es razón de alabar al Dios grande y poderoso, con temeridad de corazón, alegría y gozo. En el día él esté santo y temeroso. En este día abajó el Dios Baruj Hu en Sinai mil áreas de Malachim con él, por dar la ley a su pueblo, casa de Israel, de mano de Moshe Rabenu, pastor fiel. Y debemos de rogar para todos, el que se vengue de todos los que sirven ídolos, y que bendiga a su pueblo Am Goralo, y digan todos a una mente, Ashream Shekachalo, qué hermoso, qué cosa de gloria que es estar con el santo bendito él, vivir con él, Baruch Hashem Leolam. Amén, amén. Esto es la derecha chica que pude aparejar. Me hace mucho calamidad, es una gran oportunidad. Bendicha boca, bendito tú. No, Amén. de verdad, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. Karen, yo antes de y a mi madre que estaba ahora, la vi, que pasó Ancina, a todos no estoy pudiendo ver, y a mi madre ya la vi que me está sintiendo. Saludos, saludos que les dan Ancina, les estoy mandando, les estoy meneando la mano. Dígale besitos. A todas las madres. Amén, sí, a todas las madres. Yo quiero decir que, bueno, un japerico no muy hermoso
tenemos que Güler Orgun, nuestra amiga, está en el hospital muy grave y está en la unidad de intenso. Le entubaron Oh, y hoy me dijo, estaba buena 2 días, ama estaba en esta unidad. Hoy me dijo su hija que ya no tiene más conciencia. No sé lo que va a afectar. Inshallah que todo sea bien y que reciba refuá. Y bueno, todos empezaron a oracionar por ella. La refuá, si querés, nombre de su madre es Neamá. eh, bueno, le estamos suetando todo bueno y amén. Seguro, inshallah que seguro. inshallah Todos todo se va. aquí, seguro muchos conocen a Guler o Meldaron lo que ella escribe siempre. Es una buena amiga y verdad que todos aquí estamos oracionando por ella, diciendo refuash lema, que, que podamos gozar de ella más muchos años más. Ama el Dios dirá cuál le afectará y esperamos que ella esté en buenas manos. Que Amén. las más mejores cosas que le afiten a ella. Amén. Amén. Esto. Esto es. Esto es lo que quería decir, que deja ver que tenemos así un caso grave. Sí, seguro. Bueno, ¿Tenías más demandas? Yo quería decir a Ravi Isaac que hoy tuvo la oportunidad de danzar para el mundo, porque no es solamente la gente del CAL que está sintiendo esta maravillosa drasha, sino que es de muchas personas de todo el mundo que estamos sintiendo y más muchos sentirán los que no pueden venir a a estas horas y van a sentir después. Maravilloso lo que nos ambecimos, palabras de muy buenas que nos dices, Isaac. Merci mucho. Me honorates. Merci mucho. Bueno, Fue muestra honor de sentirte. seguro. Karenika, ¿podemos meldar qué es? Vamos a meldar los mensajes, algunos ya vi de que Isaac miró, ama saludicos y otras demandicas que no hicimos, ¿sí? Vamos a dar, vamos a tener la honor de que Samiri cómo os va a meldar. Primer mensaje es de Miriam que dice: buenos días, buena semana, Jodesh Tov, y un poco temprano, Madim de Simcha a todos. Maravilla ver a Karen y a Rava Laluf. Merci, gracias a Liliana y a Marcelo por vuestros encuentros. Caminos de leche y miel. Levana Galanti dice: buenas tardes, buena semana, buen mes. Saludos de Jorón, Israel. Después dice Nelson Toro: Shalom para todos vosotros, hermanas y hermanos, venidos con bien. Un gran empecillo del mes de Sivan que tengamos. Rashid Amado Bornik dice: Shalom y muchos saludos, Rabbi Ishak y Karenika. No sabía que mi sobrino Yosef José Uziel, Zichrono Libraja, era que lo encorajó a estudiar Rabbanut. Yo tengo fotos de Isaac cuando era profesor de hebreo en la escuela judía de Izmir. Tiene razón. Tiene razón. Ya las vi yo. Silvia El Hadef dice: Shalom a todos, Rosh Chodesh Sivan Tov, Chag Shavuot Sameach, con jaberes buenos para todos. Jay Kohenak dice: Rab Nisim Behar, que yo lo conocí, era el tío de mis primos, los hermanos Yudá y Abraham Sagib, que ahora moran en Israel. Nisim Ashkenazi dice: el hablar de los que estuvieron en Izmir es tanto claro y entendido para la gente que vinieron de Salónica. Un abrazo desde Israel, de Nisim Ashkenazi. Después dice Gloria: qué placer ver y sentir y conocer más el Rabbi Ishak Alaluf, Izmirli como mí, que conozco y admiro de sus escritas en el amanecer, y en Juntos con Karen. Gracias. Después Jay Kohenek dice: Gloria, nos encontramos con el Rabbi Ishak en el gala de la Hermandad Sefaradí Brotherhood 4 o 5 años antes en New York.
Y demanda, ¿cal de los italianos es el mismo del cal de los francos? Sí. Sí. Dice Rachel Amado Bornik, me parece que en todas las lenguas, cuando darsan los rabinos, encajan muchos verbos y frases en hebreo. ¿De qué es esto? Es normal. Es normal. Dice, en Izmir también están haciendo ceremonia de Bat Mitzvah Gora. Como ya dije, antes un año había una yeshiva y antes ya hacían la ceremonia de Bat Mitzvah también. Eso es un buen uso para todos. Tenemos contacto con ellos, con el Bat Mitzvah Club. En juntos toman lecciones y encima están haciendo Bat Mitzvah y en Izmir, en la Kila de Bet Israel. Puede ser, muchos saben esta Kila. Mm. Y dice también Rachel Amado Bornik, yo no tenía sentido de hacer jalá en Izmir. Mi mamá hacía roscas, manó por pan de noche de Shabbat. Y dice Daisy Braverman que me parece que este uso de hacer jalá que nosotros no practicábamos porque es un uso ashkenaz que Chabad truja Turquía. Sí, justamente, Sí, justamente. esto que yo también justo escribí un poco sobre esto, porque en casa de mi nona, estambolí, nacida en Estambul, ama moraba en Argentina, no había día de Shabbat a la noche este pan con modo de trenza. Era una rosca, un pan en modo de rosca muy, muy sabroso que hacía. Y las roscas chiquiticas, las rechicas. No había este modo de pan en No es cena. dulce para ti, no es. Esto es hace 20, 22 años que hay que están haciendo esta cosa en Estambul. Es un uso ashkenazí. Para todos se quiere jalá, es un uso ashkenazí hacer y aquí es muy popular hacer jalá en las casas y en Israel también, en las comunidades de Ahora es Turquía de también todo el están haciendo. mundo. Ahora es de Sí, todo el mundo. Me sí, pienso que justo. ya quedó en el pensario de todos que día de Shabbat es de comer jalá para la brajá y Sí, todo. Antes no sí, había este antes no uso, ¿no? había, justo, antes no había. Gloria dice, gracias Rabbi Ishaq por aprontarnos para Shavuot. Miriam dice, refuah shlema a Guler. Y dice Daisy Braverman que lo mismo del pan de la rosca. Mm. Dice Nelson Toro que torne para allá la salud presto presto. Para... Y dice Rasha Amado Bornik, hemos hace mucha pena, rogaremos por su alma. Y dice también Rasha Amado Bornik, merci mucho, maravilloso encuentro, Muadim le Simcha. Y Gloria dice, conozco a Gular solo por email, más bastante bien. Rogaré que el Dios le dé refuah shlema. Amén. Seguimos Emanim le sazón. Y dice Nelson Toro, muchas gracias para todos vosotros. Empezamos mucho en el encuentro de hoy, semana buena y dulce, que el agua muestra nos tenga sanos y recios, libres de males y jacinuras, caminos de leche y miel, y que los malajines nos acompañen en esos caminos. Amén. Shalom. Amén. 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 Bueno, maravilloso encuentro. Merci, Samir. Merci, Karen. Merci más mucho a nuestro querido Rabbi Sakalaluf, que nos dio tan buena palabra y en nuestra lengua. Esto no es que tenemos, no sé, a lo manco en otras partes del mundo. Amande, yo conozco, los rabinos hablan en la lengua de la gente o en hebreo, no en nuestra lengua en ladino, así que esto es maravilla para mí. Y para mí también. Bueno, nos vamos a ir, ya estamos a la hora, vamos a partajar como siempre nuestro ecrán para contar lo que va a venir la semana el viniente. Zamir, ¿cómo haces la honor? Sí, en el Had del Vinien tenemos en Haketia, con Kabod del diccionario de Haketia de Ishaq Ben Arrosh, Zichron Libraja, de Balabaya Linam Shelem y de Musafria a Alegría Ben Arrosh Albo. Para meldar más artículos y haberes y conocer de actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de los encuentros del Had, puedes visitar sefarad.com. Para recibir el boletín semanal por mail y enregistrar voz de baldes, puedes entrar en la tabla que tenéis en el ecrán y para recibir
por WhatsApp puedes escribir al número que tenéis en el ecran. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios y más fílmicos, puedes entrar a youtube.com/Sefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sefarad.com/encontros y merci muy mucho a todos los que cada vez que pueden nos dan su ayuda para poder continuar haciendo estos encuentros. Merci. Ma también nos ayuda muy mucho si podéis colaborar haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Bueno, como ya dijeron en los mensajes, Shavuot alegre para todos, como dijo el Rav, de noche de jueves, fin al 23 de mayo, que es Shabbat, tenemos nuestra fiesta de estudio y bueno, os sueltamos a todos que paséis, sí, que paséis una hermosa fiesta. Sí, Karenika, querías decir una cosa. No, yo quería enviar felicitaciones al equipo de Eurovisión de Israel que hicieron y una cántica maravillosa y que en este mundo de desgracias salieron segundos, ama para mí eran los primeros. Esto es lo que Seguro, quería. tienes razón. Yo tomé a ver hace poquitico, sabes que por la diferencia de horas y todo, y no lo había visto. Unos punticicos antes del encuentro ya me miré que esto había acontecido. Bueno, siempre es una alegría para nosotros porque ya sabemos cuál lo estaba fitando en este Eurovisión, que unos no quisieron participar porque estaba Israel. Ama, ya les demostramos que el talento puede ganar. Y que estamos unidos en el mundo Y entero. que estamos todos juntos. Merci muy mucho. Bien. Bueno, como siempre, semanada buena para todos. Buena semana nos del Dios con javeres buenos y salud cumplida. Paz para Amén. Israel y para todo el mundo. Amén. Ve amén. Nos encontraremos la semana el viniente con un nuevo encuentro de Al-Had. Semanada buena. Saludos a todos. Shavuot alegre que tengamos. Semanada buena. Gracias. Shavuot alegre. Shavuot sameach. Amén. Todo bueno. Muchas gracias. Shavuot sameach. Shavuot sameach. Shalom. Muchas gracias a todos. Al vermos. Al vermos. Merci mucho, merci mucho. Salud cumplida.